Bienvenidos, buenas noches. Hoy vamos a hablar del diagnóstico y tratamiento farmacológico de la epilepsia. En la, en la conferencia anterior habíamos hablado de generalidades, las manifestaciones de la epilepsia, de dónde se originaba la epilepsia, por qué ocurría. Y acá, en esta diapositiva, básicamente vamos a hacer un resumen de la charla anterior. Entonces, habíamos partido de que teníamos un paciente con un episodio neurológico paroxístico. Este episodio podría tener una naturaleza convulsiva o epiléptica o una naturaleza diferente, como por ejemplo un episodio paroxístico asociado con migraña, con disautonomías, un episodio paroxístico de carácter funcional, etc. Cuando pensamos en un episodio convulsivo epiléptico, vamos a tratar de clasificarlo si esa crisis, ¿sí?, o esas manifestaciones fueron provocadas o no provocadas. Si fueron provocadas, pues excluimos el diagnóstico de epilepsia y nos enfocamos en el control de ese factor que llevó a estas manifestaciones neurológicas del paciente. Si son crisis no provocadas, entonces ya avanzamos en la posibilidad de que nuestro paciente tenga epilepsia. Ahora, si nuestro paciente tuvo crisis no provocadas, nos interesa saber si fue su primer crisis o ha tenido crisis recurrentes. Si fueron crisis recurrentes, pues ya podemos hacer el diagnóstico de epilepsia. Si es primera crisis, también podríamos hacer el diagnóstico de epilepsia, pero en presencia de factores que aumenten el riesgo de recurrencia. Factores como anormalidad focal en el examen neurológico, anormalidad focal en el electroencefalograma o un hallazgo focal en la resonancia cerebral. O también había otro factor que era la presencia de crisis de presentación nocturna. O, por otra parte, si con los elementos semiológicos que tenemos podemos ya configurar un síndrome epiléptico, desde la primera crisis podríamos decir o podríamos tener una alta sospecha de epilepsia. Tanto si es una primera crisis o son crisis recurrentes, nos va a interesar si el inicio es focal o el inicio es generalizado. Y si el inicio es focal, vamos a tratar de diferenciar en si hay alteración de la conciencia o no hay alteración de la conciencia de forma inicial. El inicio generalizado siempre implicará alteración de la conciencia. Y si la crisis es focal o generalizada, también nos va a importar si tiene un inicio motor o un inicio no motor. Aplica igual para ambos casos. Ahora, en la diapositiva anterior veíamos que existían crisis no convulsivas o no epilépticas y mencionábamos algunos factores diferenciales, algunos diagnósticos diferenciales. Dentro de los diagnósticos diferenciales, uno de los más retadores es el síncope. El síncope puede tener características muy similares a una crisis epiléptica y algunos investigadores han desarrollado índices para tratar de diferenciar cuando mi paciente presenta un episodio paroxístico de naturaleza epiléptica versus de origen sincopal. Este, por ejemplo, es el índice de Sheldon con una buena utilidad clínica, lo usamos frecuentemente en la práctica clínica y los invito pues a revisarlos. Algunos factores me pueden alertar que lo que presenta mi paciente es un episodio sincopal, por ejemplo, el hecho de que haya tenido eventos previos de desvanecimiento, sudoración o síntomas autonómicos prominentes previo al síncope, aunque los pacientes con epilepsia algunas veces pueden tener síntomas autonómicos importantes, la presencia de estos síntomas autonómicos van a ser altamente sugestivos de un episodio sincopal. O si los episodios los episodios de síntomas neurológicos ocurren después de un tiempo prolongado en que el paciente esté de pie o en una posición en particular, pues también nos pueden llevar a pensar que nuestro paciente está presentando un episodio sincopal y no un episodio epiléptico. El diagnóstico de la epilepsia es un diagnóstico clínico y existen algunos soportes para la toma de conductas y para llevar al diagnóstico definitivo de epilepsia. La historia clínica es fundamental, particularmente la semiología ictal, la historia antigua del paciente, los antecedentes de epilepsia
El examen físico y neurológico también va a ser un aspecto fundamental. Vamos a intentar encontrar anormalidades focales en el examen neurológico. El electroencefalograma o el video monitoreo electroencefalográfico también es otra de las grandes ayudas que tenemos para el diagnóstico de epilepsia. Igual que las neuroimágenes, ya sea la tomografía, la resonancia y en ocasiones el diagnóstico de epilepsia puede ser bastante complejo o la clasificación de la epilepsia puede llegar a ser muy compleja, de modo que necesite una evaluación por neurología o un staff de neurología o una evaluación por epileptología. Pero en definitiva, el diagnóstico siempre es clínico. Bien, siempre que tenemos un paciente con crisis convulsivas, eh, sea esta la primera o una crisis recurrente, pues vamos a indagar por factores que hayan disminuido el umbral convulsivo de nuestro paciente. Estos son algunos de los factores que más se asocian con disminución del umbral convulsivo. Los tres más importantes son los tres de arriba: no adherencia al medicamento, el inicio de una infección o una alteración electrolítica, como por ejemplo la disminución del sodio, una hiponatremia. Siempre hay que indagar por factores farmacológicos, emocionales, factores relacionados con el sueño, tóxicos, licor, eh, factores relacionados con el medicamento. Puede que el paciente siga siendo adherente al medicamento, pero le hayan cambiado la marca del medicamento o haya tenido que hacer una suspensión por temas administrativos. Entonces, todos estos factores los vamos a indagar para tratar de determinar qué fue lo que llevó a mi paciente a que presentara una crisis aislada, una crisis recurrente o en ocasiones también un estado epiléptico. Las neuroimágenes y el estudio electroencefalográfico son aspectos fundamentales en el diagnóstico de la epilepsia y de las causas de la epilepsia. Dijimos que el diagnóstico de epilepsia era un diagnóstico clínico, pero con el electroencefalograma podemos llenarnos de argumentos para confirmar el diagnóstico de epilepsia o la presencia de alguna lesión en la neuroimagen. También estos elementos nos van a permitir predecir un riesgo de recurrencia de crisis y también nos va a permitir decidir cuáles van a ser nuestras conductas orientadas al control de la epilepsia. Cuando tenemos un paciente con epilepsia, no solamente viene pues la parte del interrogatorio, el examen físico y neurológico, sino también debemos solicitarle algunos estudios paraclínicos al paciente para tratar de identificar causas y para también tratar de identificar consecuencias de las crisis convulsivas o epilépticas. Estos son algunos de los exámenes que más frecuentemente usamos en la práctica clínica. La glicemia, ¿sí? Un paciente con una hiponatremia severa puede convulsionar, en tal caso sería una crisis provocada por una hipoglicemia, ¿sí? El electrocardiograma fundamental. Allí podemos encontrar bloqueos cardíacos, anormalidades eléctricas cardíacas, que hayan sido las causantes de la crisis convulsiva del paciente. Y también nos puede modificar la decisión terapéutica, particularmente la decisión de qué medicamento voy a iniciarle a mi paciente. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un paciente con un bloqueo cardíaco, probablemente no vamos a seleccionar un inhibidor de canales de sodio, porque este puede empeorar el problema cardíaco. Entonces, probablemente en un paciente con un bloqueo AB grado 2, grado 3, vamos a evitar el uso de medicamentos como la fenitoína o la carbamazepina. De pronto intentaríamos mejor eh, el ácido valproico, el levetiracetam. Bien. El ionograma también es supremamente fundamental. La hiponatremia puede llevar a una crisis convulsiva. Los pacientes cuando presentan crisis convulsivas a menudo hacen ruptura de las fibras musculares, particularmente cuando las crisis son generalizadas, lo cual me lleva a un aumento en los niveles de la CPK y también nos puede llevar a aumento en los niveles de mioglobina en sangre, y esa mioglobina puede llegar al riñón y generar alteración de la función renal. Entonces, los pacientes pueden tener hipersecaemias e insuficiencia renal aguda. En algunos casos puede llegar a requerir terapia dialítica, la mayoría de las veces no, pero sí necesitan una vigilancia y una buena hidratación para recuperación de la función renal. La función hepática también va a ser muy importante, particularmente muchos de los medicamentos que usamos en la práctica clínica tienen un metabolismo hepático o pueden generar cambios en el metabolismo hepático de diferentes medicamentos y también estos medicamentos se pueden metabolizar a nivel hepático, de modo que va a ser importante conocer en detalle la función hepática.
Los tóxicos, en caso de sospecha de que sea un tóxico el causante de la crisis epiléptica de mi paciente. También en algunos casos los pacientes sufren traumatismos, ¿sí? A esos traumatismos pueden ser severos, graves, que lleven a lesiones osteomusculares, y esas lesiones osteomusculares muchas veces podrían necesitar un tratamiento adicional, por ejemplo, una fractura o un esguince, ¿cierto? Entonces, los pacientes que presentan crisis epilépticas, sobre todo crisis epilépticas generalizadas, pueden quedar con una sensación de agotamiento, dolor muscular. Ellos muchas veces lo refieren como que están molidos, como si hubiesen ido a hacer un día de gimnasio intenso. Eso es habitual en las crisis generalizadas, pero si mi paciente me refiere un dolor en un sitio específico, se convendría realizar un estudio de imagen para descartar una lesión a ese nivel. Ahora, en cuanto al tratamiento, los objetivos del tratamiento va a ser el control de las crisis, mejorar la calidad de vida de la mejor forma posible y minimizar los efectos adversos de los medicamentos. Los medicamentos son una de las estrategias terapéuticas que tenemos. Existen otras estrategias terapéuticas como em, dietas especiales, también la cirugía y otras modalidades. Pero en general es importante recordar este proverbio chino que dice que la medicina solo puede curar las enfermedades curables. Esto es porque la epilepsia no es una enfermedad habitualmente curable, es una enfermedad crónica que va a acompañar al paciente durante toda su vida. Hay algunos tipos de epilepsia que son dependientes de edad, por lo que después de cierta edad puede que tienda a la remisión permanente, pero la mayoría requieren de un tratamiento permanente. Aspectos a considerar cuando vamos a tratar a un paciente con epilepsia: la indicación del tratamiento, ¿sí? La indicación del tratamiento es algo absolutamente claro, fundamental. Para poder tener un tratamiento efectivo, adecuado, tenemos que tener un diagnóstico claro y verídico, real, ¿cierto? Si nosotros tenemos un paciente eh, con un diagnóstico equivocado, es muy posible que el tratamiento falle. De pronto, por alguna coincidencia, podemos tener resultados positivos, ya que de pronto el tratamiento también podría mejorar otra condición que es la que esté generando estos episodios paroxísticos. Por ejemplo, los pacientes con migraña eh, muchas veces tienen fenómenos paroxísticos que se pueden confundir con crisis convulsivas. Entonces, si yo le indico a mi paciente un anticonvulsivante que además sea preventivo de migraña, así no esté controlando epilepsia, porque el paciente no tiene epilepsia, puede que sí le controle su migraña y por tanto la presentación de estos episodios paroxísticos desaparezca. Entonces, fundamental, un diagnóstico correcto para poder tener un resultado favorable. Escoger el anticonvulsivante apropiado. En las diapositivas siguientes vamos a evaluar cómo escoger ese anticonvulsivante de forma apropiada. Titular la dosis. También en las próximas diapositivas vamos a revisar cómo hacer la titulación adecuada de los medicamentos y finalmente el tiempo de tratamiento. Habitualmente la epilepsia es una enfermedad crónica, requiere tratamiento de por vida, pero en algunas condiciones se puede intentar el retiro progresivo del medicamento e incluso la suspensión del medicamento, y en algún momento podríamos decir que nuestro paciente está en remisión. Habitualmente se requiere de 5 años libre de crisis, ¿sí? Libre de crisis tomando el medicamento, y al menos otros 5 años libre de crisis sin el consumo del medicamento para poder considerar que nuestro paciente está en remisión de su epilepsia. Habitualmente no usamos términos como cura. ¿Bien? Y dentro del arsenal terapéutico contamos con una gran cantidad de medicamentos. Los podemos dividir en dos grandes grupos: los anticonvulsivantes clásicos o viejitos, dentro de los cuales encontramos el fenobarbital, la fentoína, la carbamazepina, el ácido valproico y las benzodiazepinas. Cabe destacar que estos son los medicamentos de pronto de más amplio uso en la práctica clínica general, y se llaman o le llamamos viejos pues porque, por ejemplo, el fenobarbital salió al mercado en 1912, el fenitoína
fenitoína en 1938 y los demás en fechas más o menos cercanas. Entonces, son medicamentos sobre los cuales se tiene una gran cantidad, una gran experiencia. Muchos de estos medicamentos se pueden administrar por vía oral e intravenosa y estos medicamentos tienen algunas particularidades, digamos, de forma general que comparten todos estos medicamentos. Uno es que tienen un metabolismo habitualmente hepático por el sistema de las citocromos. Lo segundo es que muchos de ellos son inductores metabólicos. El valproico es un inhibidor metabólico, entonces pueden alterar el metabolismo de otros medicamentos y en el caso, por ejemplo, de la carbamazepina también se puede autoinducir su metabolismo. La gran mayoría de estos medicamentos tienen una alta unión a proteínas, tienen vías medias prolongadas, los efectos secundarios son importantes y frecuentes, ahorita vamos a hablar algo acerca de ello, y tienen muchas interacciones farmacológicas en virtud de todos los factores antes mencionados, el metabolismo hepático, la modificación del metabolismo de otros medicamentos, la alta unión a proteínas y las vías medias prolongadas. Los medicamentos nuevos incluyen el levetiracetam, la lacosamida, la lamotrigina, el topiramato y la carbazepina, entre otros. Estos de pronto son los que más usamos en la práctica clínica. Y estos medicamentos tienen un metabolismo variable, no son inductores o inhibidores del sistema de las citocromos, o por lo menos no son inductores o inhibidores fuertes de estos sistemas. Habitualmente tienen una baja unión a proteínas, tienen vías medias relativamente cortas. Los efectos secundarios, aunque tienen un mejor perfil de seguridad que los antiepilépticos clásicos o viejos, muchos de estos medicamentos también tienen efectos secundarios importantes, entonces por eso lo dejé en color rojo. Pero claro, lo claro es que sí tienen muchas menores menos interacciones farmacológicas. Entonces aquí básicamente vamos a hacer a comparar los anticonvulsivantes viejos con los anticonvulsivantes nuevos. En los viejos o clásicos, el metabolismo muy de las CYPs. En los anticonvulsivantes nuevos, como dijimos, variables. Los viejos, inductores, muchos son inductores o inhibidores metabólicos. Los nuevos no. Alta unión a proteínas en los anticonvulsivantes clásicos. Baja unión a proteínas en los anticonvulsivantes nuevos. Vidas medias prolongadas en los clásicos. Vidas relativamente cortas en los nuevos. Efectos secundarios, un mejor perfil de seguridad con los nuevos, pero ellos también tienen efectos secundarios muy importantes que pueden incluso poner en peligro la vida y la seguridad de las personas, por lo que ambos quedan en rojo y en las interacciones farmacológicas, sí, con mucha claridad, los anticonvulsivantes nuevos tienen menos interacciones farmacológicas que los viejos. ¿Cómo van a actuar estos medicamentos? Pues tenemos dos sistemas grandes. Uno, un sistema inhibitorio en el cual el GABA es el principal protagonista y otro que es el sistema excitatorio en el que el glutamato es el principal protagonista. Entonces, vamos a ver que algunos medicamentos bloquean los canales de sodio, como el fenobarbital, la carbamazepina, la oscarbazepina, la lamotrigina y la lacosamida. Eh, Hay otro mecanismo de acción importante que es el bloqueo de estos receptores, que son los receptores SB2A, receptores de vesícula sináptica que permiten la liberación de neurotransmisores excitatorios. Y el levetiracetam lo que hace es inhibir estos receptores. De modo que se disminuye la transmisión sináptica excitatoria. Y también vamos a tener anticonvulsivantes que van a modificar las corrientes de cloro, como las benzodiazepinas o los barbitúricos. También hay otros medicamentos que me pueden alterar el metabolismo y el transporte del GABA o alterar las corrientes de potasio. Pero estos tres son los mecanismos más importantes. En esta diapositiva dice, los médicos son aquellas personas que recetan medicinas de las que saben poco para curar enfermedades que no conocen en personas de las cuales no saben nada. Y es básicamente para hacer un llamado de atención sobre que muchas veces desconocemos muchos aspectos de nuestro paciente. Es muy importante tener una muy buena relación médico-paciente para conocer en particular las características de la enfermedad, las respuestas a los tratamientos, la influencia de la enfermedad sobre la vida de nuestros pacientes. También, desde luego, va a ser muy importante conocer las enfermedades que estamos manejando
o las enfermedades pues, de los pacientes que estamos atendiendo. Y también algo fundamental es conocer las medicinas que recetamos. Muchas veces nos acostumbramos a formular medicamentos sin conocerlos en detalle y eso básicamente es un error porque podemos exponer a nuestro paciente a una gran cantidad de efectos secundarios que podríamos evitar si conocemos las características al menos más importantes de cada uno de estos medicamentos. Cada medicamento tiene algunos aspectos farmacocinéticos y farmacodinámicos. Dentro de los aspectos farmacocinéticos destaca la absorción, que me va a determinar la vía de administración, la unión a proteínas, el volumen de distribución, el metabolismo, la excreción, y dentro de los farmacodinámicos, pues el mecanismo de acción y los efectos secundarios. En estas tablitas, lo que vamos a hacer es un resumen de las diferentes características farmacocinéticas y farmacodinámicas de los medicamentos que usamos en la práctica clínica. En esta tabla van a ver en blanco, ¿sí?, todos los medicamentos que consideramos clásicos, mientras que en gris los medicamentos que consideramos nuevos. Bien, entonces tenemos todos los que ya les había mencionado previamente. Ahora, acá en la columna de medicamentos vamos a ver si tiene de pronto un metabolito activo. En el caso de la carbamazepina tiene un metabolito que se llama 10,11 epoxicarbamazepina. Y en el caso de la carbazepina tiene un metabolito que se llama licarbazepina. Bueno, estos medicamentos se pueden administrar por vía oral y aquellos que están en morado son medicamentos que también tienen administración parenteral, particularmente por vía intravenosa, como la fenitoína, el ácido valproico, el levetiracetam y la cosamida. Son los medicamentos que en la práctica clínica tenemos accesibilidad para administración intravenosa. La biodisponibilidad oral, como todos se administran por vía oral, pues realmente todos tienen una muy buena biodisponibilidad por vía oral. Probablemente el único que no tiene una biodisponibilidad permanentemente buena es la fenitoína. Su biodisponibilidad es variable y se va a alterar por la coadministración de calcio, de antiácidos o la administración del medicamento por sonda nasogástrica. En el caso del ácido valproico, existen algunas fórmulas de liberación prolongada. Esas fórmulas de liberación prolongada tienen algunas ventajas, sobre todo a nivel de efectos secundarios, pero una de las desventajas es que su biodisponibilidad es más o menos del 80% respecto a la forma base del ácido valproico. Bien, entonces en esos casos, en los casos en los que usemos formas de liberación prolongada, debemos hacer un ajuste de la dosis. La unión a proteínas. Habíamos dicho que los medicamentos clásicos habitualmente tienen una alta unión a proteínas y si vemos acá, el único que tiene una baja unión a proteínas es el fenobarbital. El resto tienen una alta unión a proteínas, la carbamazepina intermedia, pero miren que es del 75%, o sea que es bastante alta, es significativa. Y aquí ellos pueden competir por la unión a proteínas y la forma farmacológicamente activa es aquella que está no unida a proteínas. De modo que si ponemos a competir a estos medicamentos o introducimos un medicamento que también tiene una alta unión a proteínas, probablemente va a hacer que la fracción libre de estos medicamentos aumente y que por tanto tengan un efecto, digamos, más intenso desde el punto de vista farmacodinámico y pueda llegar incluso a presentarse como un efecto tóxico. En los anticonvulsivantes nuevos, todos pues tienen una unión a proteínas baja. De pronto la lamotrigina es la única excepción, es intermedia, pero no es clínicamente significativa. El metabolismo, habíamos mencionado que los anticonvulsivantes clásicos tienen un metabolismo extenso y especialmente hepático y que algunos pueden hacer inducción o inhibición metabólica. Entonces, miren que todos tienen un metabolismo hepático importante, ¿sí?, al menos superiores al 70%. En el caso de la fenitoína es un metabolismo no lineal, es decir, que no va a haber una correspondencia lineal entre la dosis que administro y la concentración plasmática. A partir de cierto punto, un pequeño aumento en la dosis que administro se puede asociar con un aumento significativo y dramático en la concentración plasmática, lo cual puede exponer a mi paciente a efectos tóxicos del medicamento. En el caso de la fenitoína, es metabolizada especialmente por el sistema de la citocromo P129 y 1219,
carbamazepina especialmente por la 3A4 y el ácido valproico por varios mecanismos, en el caso de las citocromos por las 12,9, pero también puede ser metabolizado por conjugación y oxidación. De estos medicamentos, el fenobarbital, la fenitoína y la carbamazepina son inductores metabólicos, es decir, que van a inducir los sistemas de las citocromos. Incluso la carbamazepina puede inducir el sistema de la citocromo 3A4, y como este medicamento también se metaboliza a través de esa enzima, puede autoinducirse su metabolismo, mientras que el ácido valproico hace una inhibición metabólica. Entonces, de este grupo es el inhibidor metabólico. En el caso de los anticonvulsivantes nuevos, ellos tienen un metabolismo variable, habitualmente no es significativo a nivel hepático, y aunque pueden ser inductores o inhibidores metabólicos, pues son leves y ese efecto no es significativo a las dosis habitualmente usadas. En el caso de las vidas medias, entonces habíamos mencionado que en los nuevos las vidas medias son cortas, en los clásicos las vidas medias son intermedias a largas, como las pueden ver en esta diapositiva, en esta tabla. Y en virtud de todos esos factores anteriormente mencionados, vamos a encontrar que los anticonvulsivantes clásicos tienen unas interacciones con proteínas de forma importante, mientras que los nuevos, las interacciones son mínimas. Incluso en el caso pues, del levetiracetam, no tiene interacciones farmacológicas. Bueno, en esta tablita vamos a hablar acerca de los niveles plasmáticos de los medicamentos, las dosis de inicio, la titulación y las dosis máximas. Entonces, en el caso del fenobarbital, habitualmente empezamos con dosis de 50 a 100 miligramos día, puede producir somnolencia excesiva, problemas de concentración, dificultades cognitivas, mareo, inestabilidad postural. Entonces, la idea siempre con estos medicamentos y casi que prácticamente con todos los medicamentos que usamos en la práctica clínica es usar dosis iniciales pequeñas y hacer una titulación progresiva hasta llegar a una dosis terapéutica. Entonces, errores que cometemos muchas veces: iniciar dosis altas desde el principio o empezar una dosis pequeñita y no hacer la titulación correspondiente. A veces decimos, bueno, no nos funcionó el medicamento, lo cambiamos por otro, y de pronto la mejor acción que podríamos haber hecho es continuar la titulación del medicamento hasta llegar a la dosis terapéutica. Bueno, en el caso del fenobarbital, entonces habitualmente iniciamos con 50 a 100 miligramos día, vamos titulando cada semana de a 100 miligramos y la dosis terapéutica está entre 400 a 500 miligramos día. Para medir los niveles plasmáticos, estos deben estar entre 15 y 40 miligramos por litro. La fenitoína la iniciamos entre 200 o 400 miligramos al día. Para 400 miligramos al día sería 200 miligramos cada 12 horas. Para 200 miligramos una sola toma. Particularmente puede ser en la noche para evitar efectos como somnolencia, mareo, ataxia. Muchas veces no requiere una titulación progresiva, podemos iniciar la dosis terapéutica desde el principio y la dosis máxima es de 300 a 400 miligramos día. Los niveles plasmáticos, los que vamos a medir son los niveles totales de 10 a 20 miligramos litro. Sin embargo, en pacientes que tienen, por ejemplo, pues reciben medicamentos que también tienen alta unión a proteínas, en pacientes con hipoalbuminemia, pacientes desnutridos, con enfermedad renal avanzada, o mujeres en embarazo, entonces será mejor medir la fracción libre del medicamento, que debe estar entre 1 y 2 miligramos por litro. La carbamazepina la iniciamos entre 200 a 600 miligramos día. Podemos hacer incrementos semanales de 100 miligramos cada día. Es decir, o sea, podemos empezar en 200, una semana subimos a 300, a 400, etc. Y la dosis máxima, 600 a 1200 miligramos día. Y los niveles plasmáticos de 4 a 12 miligramos por litro. En el caso del ácido valproico iniciamos más o menos en 750 miligramos al día, puede ser dividida en 2 o 3 tomas, 250 miligramos cada 8 horas o 250 miligramos en la mañana y 500 miligramos en la noche. Vamos haciendo una titulación semanal de 250 o 500 miligramos y digamos la dosis máxima
entre 2.000 y 3.000 miligramos al día. Los niveles de ácido valproico en plasma deben estar entre 50 y 100 miligramos por litro. En el caso del clobazam, iniciamos más o menos entre 5 a 10 miligramos día, hacemos ascensos semanales de 5 a 10 miligramos y la dosis máxima tolerada 50 a 100 miligramos día. Eh, bien. En el caso de los medicamentos nuevos, tenemos los que ya habíamos mencionado, levetiracetam, lacosamida, lamotrigina, topiramat y oscarbazepina. Por tanto, los tres de arriba son los que más usamos en la práctica habitual. El levetiracetam lo iniciamos a 1.000 miligramos día, puede ser 500 miligramos cada 12 horas, 1.000 miligramos en la noche, habitualmente 500 miligramos cada 12 horas. Una titulación de 1.000 miligramos cada semana y una dosis máxima de 3.000 a 4.000 miligramos día. En el caso de la lacosamida, la dosis inicial puede ser entre 50 y 100 miligramos al día. Hacemos una titulación de 50 a 100 miligramos semanales hasta llegar a una dosis terapéutica de 400 miligramos día o llegamos hasta la dosis con la cual logremos controlar los síntomas del paciente. No necesariamente debemos llegar a la máxima dosis. En el caso de la lamotrigina es un medicamento que requiere una titulación muy particular, muy específica, porque se puede asociar con una serie de reacciones idiosincráticas no específicas de la lamotrigina, pero que en el caso de la lamotrigina requieren un especial cuidado y una titulación muy lenta. Entonces, la lamotrigina viene de 15, 25 a 50 miligramos, de 100 y 200. Habitualmente usamos las dosis más pequeñas, más o menos 25 miligramos, y vamos haciendo titulaciones semanales hasta llegar a la dosis terapéutica que nos puede tardar, podemos tardar en llegar a esta dosis más o menos entre 1 mes y medio a 2 meses. Bien, el topiramato habitualmente también lo iniciamos en dosis pequeñas, no es un medicamento que lo usemos muy frecuente en la práctica clínica para epilepsia, porque las dosis terapéuticas requeridas son altas y la tolerabilidad del medicamento en estas dosis es muy baja. El medicamento es usado también como preventivo de migraña. Em, en este contexto, la dosis que usamos es una dosis mucho más pequeña, habitualmente mejor tolerada y sí que es de uso frecuente en ese contexto. La oscarbazepina es otro medicamento pues, que usamos en epilepsia, tampoco muy frecuente en la práctica clínica habitual, pero muchos pacientes sí pueden estar recibiendo oscarbazepina. También ahí pueden revisar las dosis de inicio, de titulación y la máxima dosis tolerada. Es un medicamento bastante útil, pero que también tenemos que tener algunas precauciones. Las crisis epilépticas pueden ser focales, tónico-clónicas, ausencias, mioclonías y los síndromes epilépticos. Entonces, los medicamentos tienen digamos, una evidencia más favorable para usarlos en algunos contextos y otros definitivamente están contraindicados para usarlo en ciertos contextos. Entonces, en el caso todos estos que están acá en moradito, son medicamentos que bloquean los canales de sodio, fenitoína, carbamazepina, lacosamida, oscarbazepina. Estos medicamentos se pueden usar para crisis focales, para crisis generalizadas también se podrían usar, pero especialmente para las tónico-clónicas y no en las crisis de ausencias o en las crisis mioclónicas. De hecho, podría empeorar las ausencias y podría empeorar las mioclonías. Podría ser que nuestro paciente pase de una crisis de ausencia a una crisis mioclónica a un estado de ausencias o a un estado mioclónico. Entonces, estos medicamentos no se usan en esos contextos. Es una pregunta frecuente en los exámenes para acceder a la residencia. Entonces, los bloqueadores de canales de sodio no en ausencias, no en mioclonías. Casi todos los medicamentos tienen una buena evidencia en las crisis focales, en las crisis tónico-clónicas generalizadas también. Casi todos los medicamentos tienen una evidencia favorable. En las crisis de ausencias dijimos, y en la mioclónica dijimos que no los bloqueadores de canales de sodio. Y en estos contextos, de pronto el medicamento más efectivo es el ácido valproico, ¿sí? Al menos dentro de los que tenemos a nuestra disposición. Existe otro medicamento como la etosuximida, que es uno de los tratamientos de elección en los casos de crisis de ausencias, pero no lo tenemos en nuestro medio, de modo que para nuestro medio el medicamento de elección va a ser el ácido valproico. Mm, Entonces, en ausencias podemos usar ácido valproico, podemos usar clonazepam, podemos usar levetiracetam y
podemos usar la lamotrigina. La lamotrigina tiene varios mecanismos de acción. Uno de esos mecanismos es el bloqueo de canales de sodio, pero este medicamento también podría bloquear los canales de calcio tipo T, que son particularmente importantes en el origen de las ausencias. De modo que también podría servir para pacientes con crisis de ausencias. Y en las mioclonías, entonces, los medicamentos de elección son básicamente los mismos. De nuevo, con la misma acotación sobre la lamotrigina, su efecto es variable, podría empeorar las mioclonías, pero también se usa como una posibilidad terapéutica para el control de estas crisis. Mm, Bueno, hay que tener en cuenta los efectos adversos graves de estos medicamentos, ¿cierto? O los efectos adversos que pueden no ser graves, pero sí muy molestos para el paciente. Esto se llama hiperplasia gingival. Es frecuente en pacientes que toman fenitoína y que tienen una mala higiene oral. Esto lleva a una deformidad de la mucosa gingival y, por tanto, a deformidades estéticas. La indicación no es suspender el medicamento, se intenta primero mejorar la higienización oral y en últimas, pues sí, sería cambiar el medicamento. La fenitoína es un medicamento que, digamos, tiene muchos efectos secundarios. Cuando se administra por vía intravenosa hay que hacerlo de una forma lenta porque puede llevar a una arritmia cardíaca, y cuando se administra también por vía intravenosa hay que tener cuidado que el medicamento no se extravase, que lo pongamos en la vena periférica, no se extravase, porque cuando se extravasa puede llevar a un efecto de flebitis significativa o inflamación de los tejidos blandos, incluso a una necrosis de tejidos. Esto se llama el síndrome del guante púrpura, asociado con la extravasación de la fenitoína. Esta imagen es de una paciente con necrólisis epidérmica tóxica, síndrome Stevens-Johnson, relacionado con el uso de la lamotrigina. Cuando iniciamos la lamotrigina y no la tituramos lentamente, puede nuestro paciente desarrollar este síndrome que incluso lo puede llevar a la muerte. Esta manifestación no es exclusiva de la lamotrigina, también se puede presentar especialmente con los anticonvulsivantes clásicos, pero con la introducción de la lamotrigina sí que es cierto que hemos visto un aumento en el número de casos eh, de estas reacciones idiosincráticas graves. Siempre hay que indicarle al paciente la forma correcta en que se debe usar el medicamento, dárselo por escrito y dejarle claro que ante la aparición de reacciones en piel alérgicas debemos hacer una suspensión del medicamento y consultar pues al médico. Entonces esta última diapositiva es para decirles pues que el buen médico trata la enfermedad, el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. No todo es crisis epilépticas, también los pacientes pueden tener consecuencias sociales, psicológicas, cognitivas, derivadas de la enfermedad o del contexto de la enfermedad. Entonces siempre hay que estar atentos sobre las diversas manifestaciones de la epilepsia para poder hacer un buen control del paciente. Bueno, muchas gracias y para la próxima semana hablaremos acerca de estado epiléptico.